Bendiciones, hermanos, bienvenidos al Seminario Teológico Talmud. Empezamos hoy día la clase de métodos de estudio bíblico y esta es la clase número 1 y vamos entonces a adentrar a este tema que es muy importante porque nosotros como personas que aman la Biblia y creen la Biblia debemos también conocerla y para conocerla es necesario estudiarla. Entonces, vamos en estas clases presentar y conocer algunos métodos de cómo podemos estudiar la Biblia de una forma práctica y eficiente para nuestra edificación y también para nuestro ministerio de predicación y enseñanza de la Biblia. La Biblia, después de la salvación, constituye uno de los mayores dones que Dios le ha otorgado a la humanidad. Su lectura no solo nos enriquece, sino también nos proporciona una guía para nuestro diario vivir a lo largo de nuestra peregrinación. Es el libro más vendido y traducido alrededor del mundo. Tristemente, no es muy leído entre la mayor cantidad de cristianos. En septiembre de 2012 fue hecha una investigación en Estados Unidos específicamente sobre el tema de la lectura de la Biblia, en las iglesias cristianas, obviamente. Entonces, el estado espiritual de los cristianos en Norteamérica y determinar qué porcentaje de ellos leían la Biblia. Este era el objetivo de esta investigación. Y los resultados de esta investigación son bastante preocupantes. 19% de las personas que fueron contactadas leen la Biblia todos los días. 26% leen de vez en cuando durante la semana. No tienen la regularidad del compromiso, la disciplina de leer la Biblia todos los días. Y 14% lee solamente una vez a la semana. Entonces, observamos que la cantidad de personas que leen la Biblia es muy pequeño. Y esto quiere decir también, significa que el conocimiento de la Biblia es pequeño también. Y esto es el resultado de una investigación que fue hecha en Estados Unidos en el año de 2012. Aquí en Chile también fue hecha una investigación en el año 2019, si no me equivoco, y los resultados fueron aún más preocupantes. No tengo aquí ahora las informaciones de esta investigación, pero lo que más llamó la atención en la investigación hecha aquí en Chile es exactamente que incluso los pastores y líderes que fueron investigados, que deberían ser las personas que más leen y estudian la Biblia, están incluidos entre el gran porcentaje de personas que no leen la Biblia. Lamentablemente, la mayoría de los pastores investigados nunca han leído la Biblia completa. Algunos no han leído ni uno de los testamentos completos, ni el Nuevo Testamento completo. Y entonces queda la pregunta, ¿lo que estos pastores, estos líderes están enseñando y predicando en sus iglesias? ¿Cómo predican y enseñan si no leen y no estudian la Biblia? Entonces, esto es algo que nos tiene que llevar a una profunda reflexión de cómo también nosotros estamos encarando el estudio de la Biblia, cuál es la disciplina y la seriedad que nosotros tenemos en este importante hecho de nuestra vida cristiana, que es la lectura y el estudio de la Biblia. Las causas por las cuales los cristianos no leen la palabra de Dios son
Estas son las excusas que presentan la gran mayoría que no lee la Biblia de forma alguna. No queda tiempo, o sea, tienen tiempo para todas las cosas, pero tiempo para leer la Biblia y para estudiar la Biblia no hay. La otra excusa que presentan es no entiendo cuando la leo. La tercera excusa es la Biblia es muy aburrida y por tanto no me gusta leer. Y la cuarta excusa es no creo que sea importante. Esas son las cuatro principales excusas que las personas presentan para no leer la Biblia. Y creo que de todas, un cristiano, una persona que se dice creer en Dios, decir que no cree que sea importante la lectura y el estudio de la Biblia es algo también muy, muy preocupante. Podemos entonces, delante de estos datos y de estas informaciones, decir con toda seguridad que actualmente la gran mayoría de los cristianos son analfabetos cuanto a la Biblia y no tienen ningún interés, son completamente ignorantes de las cosas de la Biblia. Y esto nos hace pensar si de hecho estas personas que se dicen cristianas, de hecho lo son y de hecho tienen un compromiso con Dios. Porque la Biblia es exactamente el alimento que nosotros tenemos. Es de aquí que sacamos el alimento, el agua, las fuerzas, las informaciones, las direcciones, todo lo que necesitamos para nuestra vida a diario. Entonces, todas estas informaciones quedan preocupantes. ¿Cuál es el propósito de exactamente esta rama que tenemos y del método de estudio bíblico? El propósito es proporcionar las herramientas y principios necesarios para que el cristiano sea capaz de estudiar, aprender y poner en práctica de manera eficaz las verdades comprendidas en las Sagradas Escrituras. Entonces, nuestro objetivo con esta rama es exactamente que cada uno, y especialmente los que son líderes y los pastores, tengan las herramientas y los principios necesarios para que sean plenamente capaces de estudiar la Biblia, de aprenderla y también, principalmente, de ponerla en práctica. Solamente de esta forma es que uno puede entonces predicar y enseñar la Biblia de manera poderosa y eficiente. El estudio de la Biblia ha sido demandado a lo largo de la historia por Dios mismo. Veamos que dice el Antiguo Testamento cuanto a la necesidad y la importancia de estudiar la Biblia. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 hasta el 9, está escrito: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignias entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vemos aquí claramente la ordenanza de Dios de que deberían diligentemente enseñar esta palabra y hablar de esta palabra en todo tiempo. También de Deuteronomio capítulo 17, versículo 18. Y sucederá que cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro en presencia de los sacerdotes y levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos. Versículos 18 y 19.
Entonces, aquí se refiere, Moisés estaba instruyendo a su pueblo de cómo debería proceder el rey cuando Israel tuviera un rey. Y observe que el mandato de leer la Biblia y de estudiar la Biblia, de observar lo que estaba escrito en la ley de Dios, en la palabra de Dios, fue dada incluso a los reyes. Desde el más chico hasta el rey, la mayor autoridad que habría en Israel y en medio del pueblo de Dios, todos deberían poner atención en las instrucciones de Dios, en la ley, en la palabra de Dios. Y observe una cosa muy interesante. El texto nos dice que el rey debería tener una copia del libro de la ley en su presencia y debería leer esta copia de este libro todos los días. O sea, debería haber una copia exclusivamente para que el rey pudiera conducir su vida y su gobierno por medio de esta palabra. También Deuteronomio 31, 12 dice, congrega al pueblo, hombres, mujeres y niños, y al forastero que está en tu ciudad, para que escuchen, aprendan a temer al Señor tu Dios y cuiden de observar todas las palabras de esta ley. Observen otra vez, el pueblo, hombres, mujeres, niños e incluso los forasteros o los extranjeros que estuvieron entre ellos deberían escuchar, aprender y observar las palabras de la ley del Señor. Esdras capítulo 7, versículo 10 dice, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Observe que Esdras estudiaba, practicaba y enseñaba los estatutos y ordenanzas de la ley del Señor a Israel. Josué capítulo 1, versículo 8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Observe que cuando miramos al Antiguo Testamento, observamos que la ordenanza para la lectura de la ley, para el estudio de la ley, es clara y explícita para todo el pueblo y principalmente a los líderes. Entonces, a los que son pastores y líderes otra vez, ¿cómo una persona puede dirigir, enseñar, predicar en una iglesia si no estudia, no lee y no conoce la palabra de Dios? La Biblia es exactamente el instrumento de trabajo de una iglesia, de un pastor, de un líder cristiano. Entonces, si una persona no quiere leer y estudiar la Biblia, significa que no puede hacer nada en la iglesia, porque no tiene lo necesario, lo principal que necesita, que debe utilizar para ejercer su ministerio en medio del pueblo de Dios. Veamos ahora lo que dice el Nuevo Testamento, algunos pocos textos. Juan capítulo 5, versículo 39, Jesús dijo, examináis las escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hechos 17, versículo 11. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces vemos aquí
Y obviamente hay otros textos también en el Nuevo Testamento. Pedro habla mucho sobre la necesidad de alimentarnos, de estudiarnos, de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Pedro habla específicamente de esto. Entonces, la Biblia tiene muchos ejemplos y muchos mandamientos y ordenanzas de que debemos estudiar, examinar y escudriñar. Observen bien los dos verbos que se encuentran aquí en estos dos versículos del Nuevo Testamento. Examinar y escudriñar. Este debe ser nuestro trabajo principal. Y vemos que los discípulos, los apóstoles en la iglesia primitiva ponían prioridad a la oración y a la palabra, para que entonces pudieran enseñar a la iglesia. El estudio personal, el estudio bíblico personal. Entonces, una cosa que es muy importante y que ya hemos visto cuando estudiamos vida devocional, es que la lectura y el estudio de la Biblia tiene que ser algo personal para la edificación, el crecimiento personal de un pastor y un líder o un creyente, y también debe ser para, obviamente, la predicación y la enseñanza a las otras personas. Entonces, tiene dos objetivos, dos blancos, un blanco personal, un objetivo personal y un objetivo colectivo o público que es para toda la congregación. Entonces, Hechos capítulo 10, capítulo 17, versículo 10 y 11, que ya fue el versículo que hemos leído anteriormente, nos dice claramente que debemos escudriñar las escrituras. Escudriñar quiere decir es estudiar con profundidad, buscar con detalles, examinar detalladamente para observar si las cosas de hecho, cómo son las cosas de hecho conforme a las escrituras. Tenga un tiempo intencional de lectura y estudio, que ya hemos estudiado y hablado de esto también en vida devocional y por tanto no vamos a nos profundizar aquí. Pida en oración la ayuda del Espíritu Santo para entender la lectura. Primera de Corintios, el capítulo 2, versículo 14, Pablo habla las siguientes palabras. Primera de Corintios 2:14. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces observe que el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu y por eso exactamente necesita que el Espíritu le ilumine, traiga el entendimiento y le ayude para que puedas entender las Escrituras. En el Salmo 119, el salmista también dice con estas palabras: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Él ora para que Dios pudiera abrir sus ojos, para que él pudiera entonces mirar, ver las maravillas de la ley del Señor. Entonces, debemos orar y pedir la ayuda del Espíritu Santo para que podamos entonces entender y aprender y ver todas las maravillas que están en esta escritura, en esta palabra. También no debemos simplemente leer por leer, como si estuviéramos leyendo un diario o simplemente para cumplir una obligación religiosa, como muchos hacen, pero debemos meditar en esta palabra. Y esto quiere decir reflexionar. El Salmo 145, el salmista David dijo en el versículo 5, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré.
Josué habla claramente, medita en esta ley de día y de noche. Si vamos al Salmo primero, también nos habla que debemos meditar. Entonces, no es simplemente leer de cualquier forma, pero tener un tiempo para reflexionar en las palabras, en las enseñanzas, en lo que hemos leído en la palabra de Dios. Aprenda de memoria pasajes selectos y márquela si esto le ayuda. También debemos ejercitar nuestra mente y tratar de aprender algunos versículos, memorizarlos, porque esto también nos ayuda bastante y trae mucha edificación. Y otra cosa, hay gente que no le gusta, pero es interesante para que podamos asimilar mejor las enseñanzas, que uno marque los versículos o con colores distintos. Uno puede utilizar lápices de colores y utilizar distintos colores para distintas informaciones en un texto. Por ejemplo, si hay un mandamiento, si hay un principio que observar, si hay alguna cosa que debo evitar. Informaciones, por ejemplo, que el texto habla de Dios, que habla de Jesús, etc. Entonces, la persona puede elaborar una legenda particular, estableciendo colores distintos para distintas informaciones y utilizar esta legenda para entonces estar haciendo observaciones del texto o marcando el texto, subrayando el texto, para que así quede más fácil después para incluso localizar informaciones, ubicar informaciones. Hay otros que tienen el hábito de utilizar un lápiz a sí mismo y rayar los versículos. Es otra cosa que también puedes hacer. No es ningún pecado rayar los versículos y de esta forma dejarlos en destaque. También puedes hacer pequeñas observaciones o anotaciones así en las márgenes de la Biblia, y esto también ayuda a ubicar mejor las informaciones de lo que estás estudiando. Entonces, hay muchas maneras de ayudarnos en el estudio de la Biblia, y también cada uno puede desarrollar su propia forma de aprender mejor, de guardar mejor las informaciones que se leen en la Biblia. Ponga en práctica lo aprendido y enséñelo a los demás. La Biblia no es para leerse o conocerse simplemente para que esté en nuestra mente y para que uno pueda decir que sabe. El objetivo es que las enseñanzas de la palabra de Dios se transformen en aplicaciones en nuestra vida, o sea, se transformen en práctica, que de esta forma, entonces, nuestros actos, nuestra manera de vivir, nuestras costumbres van a ser cambiadas por los principios y por las enseñanzas de la palabra de Dios. Entonces, simplemente leer y estudiar y no aplicar esto en nuestra vida práctica no sirve de nada. Debemos leer, estudiar y aplicar esto en nuestra vida. Tenga a la mano herramientas que le ayuden en su estudio bíblico. Y vamos a conocer cuáles son entonces las herramientas que uno debe tener y debe utilizar para estudiar la Biblia. Herramientas para el estudio bíblico. La primera cosa, otras versiones de la Biblia. Entonces, cuando vamos a estudiar la Biblia, no sé cuál es la versión que usted utiliza, si es la Reina Valera, que es la más común, pero no debes quedarte solamente con esta versión. Debes tomar también otras versiones e incluso, si fuera posible, si tienes la capacidad, la habilidad y la posibilidad de leer en otros idiomas,
incluso tomar Biblias en otros idiomas, porque muchas veces cuando leemos un mismo texto en distintos idiomas, podemos comprenderlo mejor. La otra cosa que necesitamos es una concordancia exhaustiva de la Biblia. ¿Qué es una concordancia? Concordancia es un listado, hay algunas que están al final de las Biblias, otros son separados de las Biblias, alejados de la Biblia, es un libro aparte de la Biblia. Y en estas concordancias, por ejemplo, las principales palabras o los principales temas de la Biblia están separados en todos sus versículos. Entonces, por ejemplo, yo quiero estudiar cerca de vamos a imaginar, del Espíritu Santo. Entonces voy a la concordancia, busco la palabra Espíritu Santo y ahí hay todos los versículos listados, o por lo menos casi todos, que hablan del Espíritu Santo. Si yo quiero estudiar sobre la fe, entonces voy a donde está escrito fe y ahí están todos los versículos que hablan del tema de la fe. Si quiero estudiar del tema del amor, voy a donde está la palabra amor y ahí están todos los versículos. Entonces, una concordancia bíblica es una herramienta importantísima y que nos ayuda muchísimo cuando vamos a estudiar la Biblia, porque estamos leyendo un texto y de repente deseamos conocer más de un distinto tema que menciona en este texto, que dice la Biblia en otras partes de este tema. ¿Cómo voy entonces a ubicar los otros textos que hablan de este tema? Utilizando la concordancia bíblica. Otra herramienta muy importante y necesaria es un diccionario ilustrado de la Biblia o simplemente un diccionario bíblico. ¿Por qué esta herramienta es importante? Porque exactamente un diccionario bíblico va a traer el significado de aquella palabra o de aquella expresión en los idiomas originales. Entonces, nos ayuda bastante también a entender por qué en algunos textos está determinada palabra y lo que de hecho significa esta palabra. Otra herramienta un poco más difícil, pero importante también, es un diccionario de hebreo y griego. Obviamente, hebreo y griego y el idioma que la persona conoce o estudia. Aquí en el caso, el español. Entonces, porque esto también va a nos ayudar a conocer mejor el significado de la palabra empleada, utilizada en el versículo y obviamente el significado del versículo del texto que estamos leyendo. Otra herramienta importantísima es el comentario bíblico, los comentarios bíblicos, pero siempre digo que lo último que debemos utilizar son los comentarios bíblicos. Primero debemos examinar el texto por nosotros mismos, utilizando estas herramientas, una concordancia bíblica, un diccionario bíblico, estudiar el texto, considerando que vamos a estar orando y buscando la dirección y la ayuda del Espíritu Santo, sacar del texto las enseñanzas por nosotros mismos. Y después que hagamos hecho esto, entonces sí podemos recurrir a utilizar un comentario bíblico para que podamos quizás profundizar más algunas informaciones que no tengamos entendido bien. Y la otra herramienta importantísima siempre es un cuaderno para apuntes.
Siempre que vamos a leer y estudiar la Biblia, debemos tener un cuaderno a donde podamos hacer nuestros apuntes, porque nuestra mente no va a guardar y todas las cosas que estamos leyendo y estudiando. Entonces es mucho mejor que tengamos un cuaderno, que hagamos los apuntes, porque cuando deseamos rever lo que ya hemos estudiado o quizás compartir con otras personas lo que hemos aprendido de la palabra de Dios, ahí ya vamos a tener alguna cosa lista para enseñar a alguien. Entonces, estas son las herramientas básicas que debemos tener. Otras versiones de la Biblia, concordancia bíblica, diccionario bíblico, si fuera posible, diccionario de hebreo y griego, comentarios bíblicos y un cuaderno de apuntes. Ahora vamos a conocer en líneas generales cuáles son los tipos de métodos de estudio bíblico. Hay muchos métodos desarrollados para se estudiar la Biblia. Vamos a conocer algunos y en las próximas clases vamos a profundizarnos también en algunos de los métodos. No vamos a lograr ver todos, pero vamos a profundizarnos en algunos métodos que son los más utilizados y también los más importantes para el estudio y la enseñanza de la palabra de Dios. Veamos entonces, el primer método es el método inductivo. La palabra inductivo viene del verbo inducir y este del latín inducere, que es un antónimo de deducir o concluir. La inducción es un modo de razonar que consiste en sacar de los hechos particulares una conclusión general. Por lo tanto, denominamos método inductivo aquel mediante el cual se somete un pasaje bíblico a investigación con el fin de obtener conclusiones generales sobre su contenido. Entonces, en resumen, podemos decir que el método inductivo es una investigación, un estudio que parte de lo particular para el general. Saca una enseñanza particular para llevarlo a lo general. Parte del particular para llegar al general. Otro método de estudio bíblico es el método analítico. La palabra analítico tiene su origen en el término griego análisis, que significa descomposición. En el estudio de la Biblia quiere decir separar o desmenuzar las partes de un pasaje con el fin de arribar a la médula de su contenido. Entonces, el analítico, podemos decir, es el contrario del que hemos visto anteriormente, porque este tiene el objetivo exactamente de identificar los mínimos detalles, la esencia, la enseñanza más profunda y todas las enseñanzas que están presentes en un determinado texto. El análisis de que hablamos principia con una porción entera, que en este caso invariablemente debe ser un párrafo, hasta la frase o pensamiento que nos interesa en particular. Es un estudio a fondo de toda la unidad gramatical. La gran utilidad de este método reside en que el estudiante se ve forzado a analizar el texto bíblico y no los comentarios sobre la Biblia. Siempre, voy a decir y repetir siempre, cuando estamos estudiando la Biblia, lo último que debemos utilizar es el comentario bíblico, ¿cierto? Primero debemos
estudiar el texto, desmenuzar el texto, desglosar el texto, observar todos los detalles y solo después al final, si de hecho fuera necesario, entonces sí utilizamos un comentario bíblico. Entonces podemos decir que en resumen, el método analítico tiene como objetivo profundizar el conocimiento de una enseñanza o de un texto bíblico. Otro método de estudio bíblico es el método sintético. El estudio sintético es la labor de compendiar o resumir lo más posible un pasaje para obtener un cuadro general pero completo. Mientras que el analítico quiere sacar todas las informaciones detalladamente de un texto, el método sintético tiene como objetivo simplemente traer un resumen de la enseñanza. Este sistema de estudio bíblico también se le conoce como el método del Dr. Gray. La piedra angular de este método es la lectura repetida de un libro de la Biblia a la vez. En una palabra podemos resumir entonces que el método sintético tiene como objetivo generalizar la enseñanza. No profundizar, generalizar. El otro método bastante conocido, bastante utilizado, es el método temático o tópico. También algunos lo llaman de tópico. Es el estudio de la Biblia por medio de temas. El estudio temático puede desarrollarse en los siguientes tipos. El biográfico, que cuando estudia, por ejemplo, la vida de un personaje bíblico. Histórico, cuando se trata de estudiar un hecho histórico desarrollado o mencionado en la Biblia. Puede ser profético, cuando estudia algún tema profético, o sea, algún tema que mencionado por los profetas, que sucedió posteriormente o que aún va a suceder, que aún no se cumplió. También temas teológicos, devocional y tópico. Entonces hay muchas posibilidades, es algo bastante amplio que podemos hacer cuando tomamos este método temático. Hay muchas posibilidades de estudio, muchos campos de estudio. Otro método de estudio es el método estructural. La Biblia es una auténtica biblioteca y como tal presenta una estructura organizacional. El método estructural consiste en estudiar la Biblia a partir de su distinta organización. El estudio estructural puede ser entonces por libro, por capítulos, por párrafos, por versículos o por palabras. Entonces, por ejemplo, uno puede estudiar, hacer un estudio bíblico de un libro completo de la Biblia. O entonces, hacer un estudio bíblico de un capítulo de la Biblia, o de un párrafo, o de un versículo solo, o incluso de una sola palabra que está en un versículo, ¿cierto? Entonces, el método estructural también ofrece bastante posibilidades, es un método que es posible ampliar bastante y utilizar en muchas posibilidades. Y con esto finalizamos esta clase de hoy día y en las próximas clases vamos entonces a ver específicamente cómo se procesan estos métodos.